Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes por estos medios. Y vamos hoy a dar un mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a darle gracias para que Él bendiga el mensaje. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Y Señor, gracias por tus bondades, Señor. Oh Señor, mira este mensaje que sirva para lo que la congregación necesita, Señor. Que sirva para que los hermanos sean edificados y nuestros amigos también, Señor. Gracias. Ahora bendecimos este tiempo y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a empezar el mensaje y el mensaje hoy es sobre una invitación. Es una invitación un poquito, vamos a decirlo así, un poquito rara, ¿verdad? Es una invitación de estas que traen detrás segundas, ¿verdad? Es una invitación sorpresiva. ¿A quién no alguien le invitó alguna vez? Alguien que, yo que sé, que has tenido un rifirrafe con él o has tenido alguna cosa, ¿no? Y de repente te llama y te dice, oye, fulano, mira, te invito a comer el domingo. Y tú dices, ah, caray. Cuelgas y dices, jolines, ¿qué me querrá este? Me invita a comer el domingo. Quedas así sorprendido, ¿verdad? Y hasta que no llega el tiempo, comentas con tu mujer o con tu marido o con tu familia, oye, me llamó fulano o me llamó tal, ¿qué querrá, verdad? Bueno, pues esta invitación era una cosa así parecida. Y claro, tú te quedas mosqueado porque tú no sabes lo que te van a decir ni lo que quieren, ¿verdad? Pero en este caso, al que invitaron, él sí sabía, ¿no? Porque la invitación se la hicieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, lógicamente, Él es Dios y sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces a Él no lo cogieron de sorpresa. Y entonces vamos a empezar, vamos a movernos en Lucas, del 7, del 36 al 50. Ahí es donde nos vamos a mover, ¿verdad? Lucas 7, 36 al 50. Y empezamos a leer. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta fue una de las ocasiones notables en que Jesús fue invitado a comer, ¿verdad? El Señor Jesús era invitado muchas veces a comer y esta fue una de ellas. Esta fue notable porque el que le invitó en este caso fue un fariseo, ¿no? Que era un doctor de la ley, era un religioso, ¿no? Y este fue el que le invitó a comer. Recordemos que él había estado denunciando a los fariseos y recordemos que con quién los comparó, ¿verdad? El Señor Jesús a los fariseos los comparó con sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y bueno, era difícil creer que la invitación de este fariseo fuera un gesto amistoso. Por eso digo que son de estas invitaciones que dices tú, no sé, ¿qué querrá este, no?
Entonces vamos a seguir leyendo. En el 37 al 39 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Bueno, en aquel tiempo, si uno tenía invitados, los vecinos tenían derecho a entrar y quedarse junto a la pared o permanecer en cuclillas mirando, ¿verdad? No hacían comentarios, solo observaban la escena. Esta mujer, la mujer entró y ocupó un lugar detrás del Señor Jesús. En estos días no se sentaba uno a la mesa porque no había sillas. Se reclinaba en lechos y en uno de ellos se encontraba reclinado el Señor Jesús, con sus pies fuera y por detrás, apoyado con el brazo mientras conversaba a través de la mesa con el anfitrión, ¿verdad? Mientras la mujer permanecía a los pies del Señor Jesús llorando, porque sus pecados habían sido perdonados. Comenzó a humedecer los pies de Jesús con sus lágrimas, secándolos con sus propios cabellos. Después besó sus pies y los ungió con el costoso perfume que traía. Este anciano fariseo no hubiera hablado con esta mujer por la calle, claro. Si hubiese hablado en alguna ocasión, podía ser a escondidas para que nadie lo viera, porque hablar con una pecadora era una cosa que ellos no podían hacer, ¿verdad? Pero no tendría nada que ver con esa mujer, porque era una mujer con una reputación mala, ¿verdad? Cuando la vio secando y besando los pies del Señor, pensó que él no debía ser un profeta, porque de otra manera hubiese sabido qué tipo de mujer era la que le estaba haciendo esto, ¿verdad? El fariseo estaba escandalizado de que el Señor Jesús, si fuera un profeta, como él decía el fariseo, o pensaba, el fariseo decía: si este es un profeta, ¿cómo permite esto, verdad? El fariseo estaba escandalizado de esto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Y el Señor Jesús, claro, como Él conoce, no es como nosotros, ¿verdad? Que no sabemos aquel invitado, aquel que nos invita y que estamos diciendo quién será, que nos querrá. El Señor Jesús no. El Señor Jesús sabe todas las cosas. Y el fariseo lo invitó, seguramente él pues diría él, bueno, ¿cómo enfocamos la conversación? A ver qué dice de aquí, de allí. Pero la conversación se tornó distinta a lo que digo yo que el fariseo tenía pensado, ¿verdad? Y se tornó por aquí. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice, leemos del 40 al 43. Dice: entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Fíjense, o sea, un hipócrita este fariseo, un hipócrita.
Es como a ustedes nunca le pasó que alguien por delante habla muy bien de ustedes y le da mucho jabón y por detrás lo pone verde o lo pone de vuelta y media, como se suele decir. Pues este fariseo era así, un hipócrita, porque le dice, di maestro, o sea, le llama maestro. Un hipócrita, bastante hipócrita, la verdad. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él dijo, rectamente has juzgado. El fariseo, el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Claro, si uno debía mucho y el otro debía menos, ¿quién ama más? Pues lógicamente el que más debe, ¿no? Al que más se le perdona. Ese ama más y está más agradecido. El otro, pues como se le perdonó poco, pues ama poco. Bien, vamos a seguir. En el versículo 44 dice así: entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Esto le dice el Señor a este fariseo. Entonces decíamos que la invitación de este fariseo tenía truco, tenía un doble sentido. Era una invitación bastante falsa y bastante traicionera. Y vamos a explicar el porqué. Dice, entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. A ver, en aquellos tiempos los caminos eran caminos polvorientos, no es como ahora, ¿no? Que hay aceras, que todo está muy bien puesto. En aquellos tiempos no, eran caminos polvorientos, caminos donde pasaban los animales, hacían sus necesidades, hacían sus excrementos, pues pasaban caballos, hacían popó allí por los caminos, todo cuanto animal había, caballos, camellos, bueyes, yo qué sé, ovejas, y cuando se caminaba, pues los pies los tenías hechos una pena, ¿verdad? Y entonces cuando parabas en una casa, la costumbre era llegar y al invitado lavarle los pies. Entonces el Señor Jesús le dice, entré en tu casa y no me lavaste los pies. O sea que se lavaba los pies a cualquier invitado, cualquiera que fuera. Y resulta que va el maestro, como él le llama, entre comillas, y fíjense, el mismísimo Señor Jesús, y no le lava los pies, rompe el protocolo, pero por completo. No le lava los pies. Dice, no me diste un beso,
era la costumbre lavar los pies, darle un beso, y no ungistes mi cabeza con aceite. O sea, el fariseo rompió todos los criterios de protocolo. Por eso decimos que esa invitación era una invitación envenenada. Algo nunca visto. Ni le lavó los pies, ni le dio un beso, ni le ungió la cabeza con aceite. ¡Qué hipócrita este hombre! Increíble. Y le dice, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. O sea, esta mujer, arrepentida de sus pecados, no como el fariseo, que el fariseo se creía que no tenía pecado. Él lo hacía todo tan bien que se creía que no tenía pecado. Esta mujer, arrepentida de sus pecados, dice, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. El Señor Jesús había entrado en aquella casa y no le habían lavado los pies. Se supone que el Señor Jesús tenía los pies todos polvorientos. El Señor Jesús tenía los pies, pues, polvorientos seguramente, o malolientes, digo yo. Y esta mujer regó sus pies con sus lágrimas. Estaba tan arrepentida que lloraba de tal forma que sus pies los regaba con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Un cabello que tenía, que las mujeres, un cabello largo, seguro que precioso, ¿verdad? Un cabello cuidadito, un cabello lavado, un cabello planchado, ¿verdad? Como hacen las mujeres con el cabello largo, hasta lo planchan y todo, ¿verdad? Bueno, pues aquella mujer estaba tan arrepentida por sus pecados que no le importó coger su cabello y aquellos pies probablemente sucios del camino, porque antes no se lo habían lavado, ella los secaba con sus cabellos. Vamos a seguir. Dice, no me distes beso, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies, de lo arrepentida que estaba. Ni ungistes mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Vamos a ver. Esta mujer era una prostituta y antes este perfume era un perfume costosísimo. Ella sus ahorros los había invertido. La manera que tenía de invertir sus ahorros era en ese perfume, porque ese perfume era algo de un alto coste y de un alto valor. Y ella, esos ahorros que tenía, ese dinero que ganaba, pues era ahí donde lo tenía ahorrado, en ese perfume. Y a ella no le importó derramar ese perfume y ungirle los pies al Señor. Esta mujer verdaderamente estaba arrepentida por sus pecados. Este fariseo se creía que él no tenía pecado. Este fariseo se creía muy bueno y se creía que él, como era tan bueno, no pecaba.
mientras que la mujer, fíjense, no paraba de llorar. Y muchos de ustedes, como yo también, cuando nos hemos convertido al Señor, hemos llorado, ¿verdad? ¿Cuántos hemos llorado delante del Señor? Y llorar sin poder parar diciéndole: Señor, perdona nuestros pecados, somos pecadores. Y ya vemos en el versículo, antes, dice, seguimos leyendo, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor, al que se arrepiente, no le echa fuera. Esta mujer era una prostituta y tenía multitud de pecados, pero ¿quién no los tiene? ¿Hay alguien que levante la mano y pueda decir: yo no tengo pecados? Todos tenemos pecados y todos tenemos necesidad de arrepentirnos. Y el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ya pudiste haber sido una prostituta, un ladrón, un asesino, ya pudiste haber sido el más vil pecador, que si vas al Señor con arrepentimiento, el Señor no te echa fuera. Vamos a seguir leyendo. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer se arrepintió de corazón. Esta mujer lloró amargamente. Esta mujer, su deuda era mucha y el Señor le perdonó toda su deuda. El fariseo se creía que él no tenía deuda. Esta mujer amaba mucho porque los muchos pecados que tenía le habían sido perdonados. No como el fariseo, que se creía que él no tenía pecado, ¿verdad? Y no tenía necesidad de perdón. Esto es pertinente para nuestro tiempo. Si desde un punto de vista meramente formal eres miembro de una iglesia y nunca le has pedido perdón al Señor porque te crees que tampoco tienes pecado, o te crees que no necesitas pedirle perdón al Señor, estamos errados o equivocados. Hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestras ofensas y por nuestros pecados. Dice la Biblia que si alguno pecare,
abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Pidámosle perdón a Dios, que Él nos libra de todo pecado. Y no teniendo ellos con qué pagar, leíamos antes, que ellos no teniendo con qué pagar, a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros no teníamos con qué pagar esa deuda tan grande que teníamos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Por eso que era imposible que nosotros pudiéramos pagar esa deuda. Por eso el Señor Jesús dijo: yo voy a bajar a la tierra a pagar esa deuda que nosotros teníamos que haber pagado por estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él la pagó, vino a la tierra hace 2000 años. Vino a morir en una cruz, a pagar el pecado que tú y yo teníamos que haber pagado. Él lo pagó por nosotros. Esa deuda que era imposible de pagar, Él la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, como en un día hicimos nosotros, los que profesamos la fe en Cristo, como un día nos arrepentimos y Él perdonó nuestros pecados, yo te digo, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y que Él perdone tus pecados, porque Él te ofrece salvación y vida eterna. Ya no hay más que pagar. Nosotros, la salvación para nosotros es gratuita, creyendo en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Es gratuita, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, que sea gratuita no quiere decir que haya salido gratis. No, para nosotros es gratuita, pero al Señor Jesús le costó mucho. Él era Dios y no se aferró a aquello, no se aferró a ser Dios, sino que vino y se despojó de sí mismo para morir por ti y morir por mí. Esa salvación fue costosísima, pero Él a nosotros nos la da gratuitamente y eso nos ofrece salvación y vida eterna. Y hasta aquí el mensaje de esta tarde. Hasta otra ocasión. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias.